Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales, historias de teorías de la conspiración, historias extrañas y todo esto desde un punto de vista, pues, racional, crítico, intentando hacer divulgación de la filosofía y de la ciencia en el camino, ¿ok? Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes una vez más a un nuevo capítulo, 2 semanas después del pasado. Y pues antes de cualquier cosa, les voy a dar un preview sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿ok? Pues bien, seguramente han visto en algún momento de su vida películas sobre viajes en el tiempo. La más popular es Terminator, ¿no? Este sujeto interpretado por Arnold Schwarzenegger que viaja al pasado para hacer un montón de cosas, ¿no? Proteger a un tipo o matar a un tipo. Hace cosas. Bueno, creo que la palabra que acabo de pronunciar no estuvo bien, pero desvivir a alguien. Entonces, el asunto es que hay una historia que aparece en el internet, en foros de internet por allí del año 2000, muy popular, de la cual seguramente ya saben si es que les gustan estos temas, y pues me refiero ni nada más ni nada menos que a John Titor, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este individuo que dijo ser un viajero en el tiempo proveniente del año 2036 que viajó al pasado con una misión muy particular para, pues, al parecer, arreglar algunos asuntos en su línea temporal. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, viajes en el tiempo y de John Titor. John Titor. A mí se me hace que la más popular es Volver al Futuro en lugar de Terminator, pero comentario extraoficial. Sí, puede ser, no lo sé. Vale. Pero, sobres. Entonces, nada, como siempre, quiero agradecerle a ustedes, querido público, personas que nos escuchan. Gracias por permanecer aquí, escucharnos en cada capítulo, si es que lo hacen en cada capítulo, y si no, pues cuando tengan tiempo. Y si esta es la primera vez que nos escuchan, pues de todas formas, gracias. Espero que sea la primera de muchas. También quiero agradecer a Glitchbay por dejarnos usar su música, que pues ameniza bastante esto que hacemos aquí. Ahí de fondo pueden escucharla. Y también quiero agradecer en esta ocasión a Alejandro, que pues se pudo hacer un tiempo y pues se puso a investigar un poco sobre el tema y pues nos mandó algo para ello. Y nuevamente, como cada ocasión, también quiero agradecerle a Lalo por todo el trabajo que hace de cosas técnicas y computacionales y todo eso en este podcast, ¿no? No me sorprendería que en unos años resulte también ser un viajero en el tiempo. Nada que agradecer, un gusto estar acá otra vez. Ok, muy bien. Y pues como siempre también les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Paralogía Podcast. Nos encuentran allí pues bueno, en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Amazon Music. Y pues nada, síganos, denle like, denle seguir, 5 estrellas, comenten todo lo que puedan. Por favor, nos ayudaría bastante, no les toma mucho tiempo. Y pues sí, si les gusta lo que hacemos, si les interesa el contenido que creamos, pues denle una checada a nuestras redes sociales y pues déjenos ahí algo, ¿no? Apóyennos de alguna manera. Y pues nada, ya dijimos de qué vamos a hablar, ya dijimos de qué va a tratar todo este tema que tengo del día de hoy. Ah, sí, por cierto, seguramente ya lo notaron en el título, dice parte 1. Y sí, en esta ocasión hablaremos de este tema en 2 partes, pero no se angustien, no tendrán que esperar 2 semanas para escuchar la siguiente parte. Ahora solamente tendrán que ahora solamente tendrán que esperar una semana, ¿ok? Entonces sí, habrá episodios de Paralogía semanalmente, ¿de acuerdo? Sí. Que no nos juzguen, vamos a tener la misma apariencia, estamos grabándolo en continuidad, pero lo vamos a dividir para que sea más fácil escucharlo y darle seguimiento. Ah, sí, cierto, sí, vamos a salir con la misma ropa y todo. Y sí, no nos juzguen al respecto. Pero pues sí, de todas formas, a lo mejor uso la misma ropa. Y, en fin. Pues nada, entonces vamos a lo de siempre. Así que consideremos lo siguiente.
Imagina que te encuentras navegando en Internet, quizá en Instagram, X, antes Twitter, TikTok o cualquier otra red social de tu preferencia, ¿no? Quizás si aún usas Tumblr, puede ser Tumblr. Cuando de pronto encuentras el perfil de un usuario que afirma venir del futuro. Te detienes a ver sus publicaciones porque te llama la atención y te das cuenta de que hay otras personas interesadas en el contenido de su página. Revisando entre todos sus posts, notas que afirma que en un par de años pasarán ciertas cosas, como por ejemplo guerras, enfermedades y otros sucesos políticos y sociales relevantes. Escarbando más entre todo eso que ha publicado, incluso encuentra sus explicaciones de cómo es que el viaje en el tiempo es posible. Incluso el tipo ha subido fotografías, planos, esquemas y un montón de pruebas, aparentemente, justificando que, pues de hecho, sí es un viajero en el tiempo. Y la razón por la que él se encuentra en esta época también allí lo revela, ¿no? Te vuelves un visitante usual de su perfil, pues el contenido que sube es llamativo, es curioso, ¿no? Independientemente de que lo creas o no, es un contenido pues que a veces vale la pena ver. Y luego de unos meses notas que su actividad ha cesado, ha dejado de subir contenido y que su último post dice que volverá a su época y además te deja con la duda de su historia era real. Y pues bueno, o sea, no tienes que imaginarte esto como una situación hipotética súper extraña, porque resulta que muchos usuarios de Internet de ciertos foros por ahí del año 2000 justamente pasaron por esto, cuando en Internet apareció un sujeto que se hacía llamar John Titor. Hay discrepancias sobre cómo pronunciarlo. Algunos dicen John Titor, John Titor, John Titor, así. Pero bueno, yo hablo español y al diablo los anglicismos, John Titor. Entonces, más John Titor. Entonces, este sujeto de repente, pues, simple y sencillamente desapareció, ¿no? Y estos usuarios de ciertos foros de internet, pues, se quedaron con la duda. Y, pues, esto ocasiona que incluso hoy en día esto es uno de estos mitos de internet que han pasado a la posteridad y que han sido foco de un montón de investigaciones y discusiones en este tipo de contenido y todo esto, ¿no? Así que el día de hoy estaremos hablando de John Titor y viajes en el tiempo. Entonces, ¿qué onda, Lalo? ¿Has escuchado hablar de John Titor? Sí, es de las historias más famosas. Hay por ahí fotos que se ve a un tipo con unas gafas de soldador que se supone que sería él. Ajá. Y es el típico que te ponen en cualquier post, blog o cualquier tema relacionado a estas cosas de que sí hay pruebas de viajeros en el tiempo con fotos antiguas de cómo puedes explicar que en esta fotografía de los 900, de los 800, finales de los 800, aparezca esta persona que parece tener un teléfono en Exacto. mano, ¿no? Cositas así. Y, Sí, y creo que definitivamente es un fenómeno que ha trascendido. Hay incluso referencias en animes, en exacto. películas, y más por la estructura de la historia. Yo creo que es una muy buena estructura en historia, o se la pensaron mucho o si es realidad. Habrá que echarle coco para tomar una postura, pero tiene buenos Ujú. fundamentos, entonces sí es fácil de convencerte e incluso de creer que es algo posiblemente real. Claro, sí. Justamente ahorita que lo mencionas, acabo de recordar, creo que no tenemos ninguna imagen, ¿no? Del aparente o del supuesto John Titor, ¿no? El sujeto que No, pues sale con realmente lentes. no, o sea, lo que les pongan en los videos sí lo van a ver, en los clips. Ujú. Incluso hay unos donde se ve como, digo, hay muchas referencias, ¿no? Ahorita vamos a indagar en su historia, pero suponiendo que es una persona que se encuentra en un equipo militar, en un pelotón, Sí, es un militar. pues habría que suponer que se ve como un militar actual. Exacto. Según su historia, lo que nos llegó a revelar en sus posts, pues es sobreviviente de una guerra, entonces puede lucir como alguien que es sobreviviente de una guerra. O simplemente puede ser un ser humano común y corriente, como cualquier americano, estadounidense específicamente hablando. Entonces, pues realmente no sabemos cómo se ve, pero van a ver algunas representaciones en los videos que llegamos a subir a redes sociales.
Claro. Y justamente qué bueno que lo comentas, ¿no? Es un caso tan popular que incluso hay referencias de él a él en el anime, ¿no? Por ejemplo, este anime muy bueno llamado Steins Gate, que si no han visto, se los recomiendo un montón. Véanlo, es uno de los mejores animes que he visto. Y sí, ahí se hace referencia a John Titor. Y Sí, pues nada, tal como tú dices, es una historia bastante popular, influyente y que tiene muchas cositas que sí hacen pensar que quizá es verdad lo que dijo este sujeto, pero pues vamos a irlo desmenuzando en medio de lo posible, como siempre. Y pues veremos que, híjole, hay un par de cosillas, o si no es que muchas cosas que están raras. Así bastantes. pues, sí, así que pues bueno, vamos a ello, ¿no? Entonces, la primera aparición de este individuo en Internet, supuestamente, ojo, es supuestamente porque no está confirmado, su primera aparición, según los registros del foro de Internet llamado Art Bells Post to Post, en 1988 apareció un usuario con el nombre Time Travel-0, ¿ok? Ahora, primero aquí un disclaimer. ¿Quién fue o quién es? No, creo que ya falleció, ¿no? ¿Quién es Art Bell o quién fue Art Bell? Él era el conductor de un programa de radio estadounidense llamado Coast to Coast, muy popular, ¿no? Porque es, digamos, el equivalente de La Mano Peluda aquí Ujú. en México, el programa de radio La Mano Peluda, pero allá en Estados Unidos y no tanto enfocado en cuestiones paranormales como fantasmas, brujería y todo ese tipo de cosas, sino más bien enfocado pues a teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, ese programa de radio tenía un foro de internet llamado Post to Post, haciendo pues referencia, ¿no? al nombre del programa llamado Coast to Coast. Entonces, en este foro de internet aparece un usuario llamado Time Travel-0, es decir, viaje en el tiempo-0. Este sujeto afirmaba ser un viajero del tiempo que venía del año 2036, pero pues sus mensajes fueron breves y no quedó mucho registro de su actividad en el foro. ¿Ok? Entonces apareció allí de repente, ¿no? Y pues esa se cree que fue su primera aparición y no hubo mucho registro al respecto. También no está confirmado que de hecho haya sido él. Entonces pasa tiempo enseguida de esto y ahora sí tenemos su primera aparición supuestamente confirmada, ¿no? Que es el 12 de noviembre del año 2000. Y esto fue también bajo ese mismo seudónimo, Time Travel-0, en otros foros de internet, entre los cuales pues destacan de estos foros pues acerca de estudios de física, bueno, investigación de física en el tiempo, ciencias de la computación. Entonces el sujeto aparece allí en el año 2000, repito, y pues resulta que comienza a publicar, ¿no? Cosas sobre viajes en el tiempo. Él mismo abre los hilos de publicación en estos foros o incluso participa en hilos, en threads ya abiertos de publicaciones sobre esto. Si no ubicamos este tipo de foros, un ejemplo muy claro de esto podría ser 4chan, que creo que este tipo de foros ya no son como muy populares hoy en día, pero pues si quisiéramos imaginarnos cómo era el tipo de foro que frecuentaba este individuo, pues se puede meter a la página 4chan, y ahí bajo su propia discreción y responsabilidad, entren a cualquier foro de los que se encuentran allí, pueden ver cómo es el formato, ¿no? Entonces, este tipo allí pues comentaba qué es lo que se necesita para viajar en el tiempo, cuáles son las partes fundamentales de una máquina para viajar en el tiempo. Según él, estas máquinas te constan de 6 partes y también pues él allí intenta responder, ¿no?, a las preguntas de las personas, profundizando en cómo es que se supone que la máquina funciona, ¿no? Y cuál es la teoría que justifica esto y cuál es la razón por la que él se encuentra viajando en el tiempo, de dónde viene y así sucesivamente, ¿no? Luego de esto, reveló ser un viajero que pues proviene del año 2036, ¿no? En estas mismas publicaciones. Obviamente la gente comienza a preguntar y dice, bueno, oye, a ver, si es verdad que eres un viajero en el tiempo, pues explica tales cosas, ¿no? Y él decía, bueno, pues vengo del año 2036 y eso lo usaba como justificación y prueba de que poseía conocimiento sobre aquello que estaba discutiendo en el foro, ¿no? Entonces
le dicen, ok, ¿cómo sabes que una máquina del tiempo debe tener esas 6 partes particulares para funcionar? Y él dice, no, es que yo vengo del año 2036, controlo una máquina del tiempo que tengo que operar para poder viajar a esta época, entonces, por lo tanto, sé que la máquina del tiempo tiene 6 partes. Entonces, ok, buen argumento, John Créeme. Titor. Sí, sí, sí. Bueno, buen argumento, time travel-0, pero sí. Entonces, este individuo, pues, da este tipo de respuestas más bien dan lugar a que las personas se consternan, ¿no? Se saquen de onda, se pregunten, comiencen a indagar y pues tomen este mismo tipo de actitud que acabamos de tener nosotros, ¿no? Así como de, ok, te creeré, ¿no? Y lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible. Pero bueno, y pues esto lleva a que le pregunten más cosas, ¿no? Cosas como, por ejemplo, qué demonios está haciendo en el año 2000, cuál es la razón por la que está viajando, y pues esto llevó incluso a que él revelara información acerca de, pues, quién era, de dónde provenía, cuál era la situación particular del mundo en su época, y así sucesivamente, ¿no? Un montón de cosas, pues, que esperaríamos que diga un viajero en el tiempo, ¿no? Entonces, todo esto lleva a que le pregunten, pues, ok, John Titor, pues, bueno, ok, Time Travel-0, dinos pues, cómo es el año 2036, ¿no? ¿De dónde provienes? Y él dice que a grandes rasgos el mundo y específicamente su país, que pues es Estados Unidos, tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Él nos dice que pues el mundo ha pasado por una guerra nuclear global, ¿no? Por lo tanto, pues existen o están los estragos de pues, este tipo de conflicto, ¿no? El invierno nuclear, pues, el exterminio, ¿no? De flora y fauna, cambio climático y todo este rollo, ¿no? Entonces él afirmaba que luego de la guerra nuclear, pues hubo una guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Entre el gobierno federal y pues los estados localidades, y que esa guerra civil estalló entre el año 2004 y 2008. ¿Sí? Bueno, perdón, lo cambié. Entonces, la guerra civil fue previa entre el año 2004 y 2008 y luego esto daría pie, o sería una de las razones que contribuyeron a que ocurriera una tercera guerra mundial, que fue en el año 2015, la cual pues fue nuclear, ¿no? Sí, lo volteé. Entonces, esto está bastante curioso, ¿no? Que nos diga que hay una guerra civil en Estados Unidos, precisamente porque ahorita les voy a decir algo que vamos a profundizar en el siguiente capítulo. Por otro lado, el conflicto nuclear, según él, habría destruido muchas ciudades, especialmente en Estados Unidos, Europa y China, ¿no? Que pues eran como las principales entidades políticas, los estados con E mayúscula, que estaban inmiscuidos en esta guerra, ¿no? La Unión Europea, con ciertos países principalmente, Estados Unidos y China. Entonces esto ocasiona que pues se destruyan un montón de ciudades, ¿no? Y que pues entre todo este conflicto, según él, hubo cerca de 3 millones de personas, 3.000 millones de personas, perdón, que pues fueron dadas de baja debido al conflicto, ¿no? Y pues bueno, esto de la guerra civil en Estados Unidos me llama mucho la atención porque si van al pasado en nuestras publicaciones de capítulos en YouTube y en Spotify y en Amazon Music, se van a dar cuenta de que tenemos un capítulo sobre QAnon, ¿sí? Tenemos un capítulo sobre QAnon y ahí precisamente las personas que defienden la teoría de la conspiración de QAnon afirman que habrá una guerra civil en Estados Unidos. Y justamente hoy en día, debido a todos los problemas económicos y políticos, las tensiones internas y externas en el país vecino, en Estados Unidos, pues hay personas, politólogos, personas que se dedican al análisis político, que han afirmado que es posible que haya cierto tipo de conflictos internos en el país que puedan llevar a una balcanización del país. Esto apoya, bueno, ¿qué quiere decir con balcanización? Todo este proceso de separación de países luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial allí en Europa del Este, que se terminan separando, ¿no? Y países grandes se terminan dividiendo. Okay. Entonces, dicen que esto es algo que puede suceder en Estados Unidos, ¿no? Una balcanización. Y justamente es lo mismo que nos dice John Titor, que hay una guerra civil, lo mismo que dicen los defensores de QAnon,
y que eso lleva a la división del país, según John Tito. Entonces, parece ser que es justo lo que defenderían los creyentes en esta teoría de la conspiración, que, como les digo, en el siguiente capítulo vamos a profundizar un poquito eso. Aquí yo quisiera hacer el comentario que pareciera que si le agregamos un 2, o sea que fuera no 2004-2008, sino 2024-2028, parece como que sí, sí está muy tensa la situación allá, o bueno, lo que nos llega de noticias, y pues bueno, todos tenemos un conocido que está por allá, pero sí, Sí, sí pinta ahorita más extrema la cosa, y yo quisiera recomendar la película Guerra Civil. De hecho, salió el año pasado. Sale sí. Kristen Dunst y Ujú, hablan pues de este fenómeno visto desde el lado de la prensa. claro. Está muy buena la película. Si tienen oportunidad de escucharlo con un buen sonido, también es toda una experiencia. Pero sí da un poquito de miedo qué podría pasar en Estados Unidos si algo así se presentara. Claro, sí, sí, sí. Sí he escuchado la película, no la he visto, pero sí me han dicho que está chida. Está muy bueno, muy Pero bueno. sí, 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 es curioso, ¿no? O sea, parece que solamente le agregamos 20 años y como que parece coincidir. Y justamente eso es algo que, pues John Titor parece ser que sí explica, pero Sí, ahorita de cierta llegamos, forma. llegamos a eso, ¿no? Entonces, por otro lado, también nos dice que la estructura social, la forma de vida diaria en el 2036, pues ha cambiado, ¿no? Dice que en esa época, pues la sociedad se ha concentrado más que nada en actividades agrícolas, ¿no? Luego de una guerra mundial y el colapso de la sociedad como la conoce, seguramente regresar a las actividades agrícolas es una cosa muy importante, ¿no? Poder producir comida. Y también dice que es una sociedad descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que ya no todo el poder se centra en solamente ciertas entidades o individuos, sino que está distribuido a lo largo del territorio, de las comunidades, de las sociedades. Y por otro lado, también que es una sociedad más comunitaria. Híjole, pues no sé exactamente qué grado de comunitarismo o en qué sentido lo esté diciendo, pero parece ser que pues se ha superado en cierta medida el individualismo, ¿no? También me imagino que el resultado pues de esta crisis, ¿no? En donde es necesaria la colaboración entre los grupos de personas para poder sobrevivir. Y también nos dice que pues no existen las grandes ciudades, metrópolis, ni tampoco un gobierno federal fuerte, pues obviamente después de la guerra civil y la Guerra civil. separación del país y una guerra, y de la guerra nuclear, pues obviamente pues el gobierno federal va a estar en crisis, ¿no? Y como les dije, el país está dividido en regiones, ¿no? Países, entidades autosuficientes, no dependen las unas de las otras. Y dice también que la vida es más sencilla, pero disciplinada, ¿no? Dice que las personas cultivan su propia comida, usan trueque y dependen menos de la tecnología masiva. Pues, de nuevo, resultado de esta crisis, ¿no? Que pues hasta cierto punto suena chido, ¿no? Pues suena deducible después de una guerra mundial, después de una guerra Ujú, civil, y pues exacto. sí tiene esta tendencia al comunismo, faltará saber qué grado de comunismo, pero Ujú, digo, no tienes que quebrar el coco para pensar qué pasaría después de sucesos así de extremos en nuestra claro. actualidad. Sí, y pues dice que la tecnología sigue existiendo, pero pues es diferente, ¿no? Dice que hay computadoras pues cada vez más pequeñas, ¿no? Esta tendencia a hacer estos dispositivos cada vez más chiquitos, ¿no? Pero también comenta que no existe una red global como el Internet, ¿no? Porque dice que el Internet colapsó. Esta parte es muy importante de todo lo que él nos cuenta. Entonces, sí existen estos dispositivos electrónicos digitales, pero pues bueno, el acceso a Internet ya no es posible, ¿no? Se vino abajo. Quizá las redes locales, las LAN, quizá sí existan, probablemente, pero ¿cómo se llama el Internet? Pues el Internet Eh, global, creo que, no me acuerdo si viene más adelante, pero su argumento es que hubo un pulso electromagnético Ujú, que básicamente tostó, que es sabido que pasa. Ahorita que llegamos a la parte tecnológica, que yo creo que es lo que sigue, vamos a indagar más en eso, pero según él, por un pulso electromagnético se fríen todos los chips, transistores, procesadores, y esto ajá, obliga a no ser posible el uso del Internet global, y ujú, se generan intranets o lo que serían redes privadas, redes pequeñas exacto. pero privadas. Sí. Cuestionable, cuestionable, pero posible.
Sí, y bueno, nos dice que pues las computadoras pues antiguas, como por ejemplo las IBM, son muy valiosas por ciertas propiedades de procesamiento de software y propiedades técnicas acerca de sus sistemas operativos y cómo están constituidas respecto a su hardware, pues las hace valiosas, ¿no? Y Ujú. pues son importantes para su historia. También un Sí, poquito más adelante lo vamos a más ver. adelante lo vemos. El argumento principal es que van a resolver problemas de software heredado, que si Exacto. no están muy inmiscuidos en la vida informática. Software heredado es algún problema que pueda ser solucionado solo por una tecnología creada. Yo creo que Ok. pónganse a pensar, vamos a trasladarlo a otro tipo de tecnología. Digamos radio, el radio de donde escuchamos canciones, estaciones de radio, podcast básicamente. Digamos que tú quieres escuchar radio, pero estás tratando de utilizar una televisión para hacer esa labor. Entonces claramente la tecnología es incompatible y ocuparías tecnología, chips, funcionamiento de ese aparato en específico, lo cual es un radio, para poder sintonizar esa banda de frecuencia, cosa que sería imposible con una televisión, que a pesar de ser Claro. tecnología más avanzada, no resuelve tu problema, ¿sale? Entonces es un problema incompatible. Y en el Ajá. caso del software, pues es algo muy similar. Es algo que una pieza de software, un programa informático realizaba en cierto dispositivo. Buscas que funcione en un dispositivo más actual, lo cual lleva a ser un poco de sentido porque, bueno, la IBM 5100 es del 75, según él. Este, y va a resolver problemas del 2036 por alguna extraña razón, que ahorita indagamos en eso. Porque esa tecnología es específica para resolver este otro tipo de problemas. Entonces, a eso se refería. Claro, sí, 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 es muy curioso, ¿no? Justamente es ahí donde nos podemos comenzar a preguntar si su Pero, historia ajá, tiene sentido. es cierto, es cierto. Y pues también nos dice que hay ciertos cambios, ¿no? Políticos y culturales. Como les dije hace un momento, pues la sociedad sería más conservadora y localista en el sentido de que se vuelve una sociedad un poquito más restrictiva comunitariamente hablando, menos globalizada y centrada pues en comunidades pequeñas, ¿no? Dice que no hay gobiernos mundiales ni corporaciones dominantes, eso está pues interesante, y que la religión y la familia pasan a tener más importancia precisamente para tener estas comunidades, ¿no? Con ciertos sistemas o mecanismos de coerción social, ¿no? Que permitan la socialización y la faciliten. Y por otro lado dice que los universitarios, académicos y científicos son respetados, pero que pues hay una profunda desconfianza en los gobiernos y en los medios de comunicación, cosa que se parece mucho a lo que sucede hoy en día. No sé si los académicos y científicos sean respetados, pero no creo que tanto como antes, pero al menos sí existe desconfianza no generalizada contra las instituciones o hacia las instituciones. Sí, bastante. Y sí, en los medios de comunicación también, ¿no? Ujú. Y también nos dice que la Constitución pues, de Estados Unidos seguiría siendo muy importante, pero que sería interpretada de forma estricta. No me imagino qué consecuencias puede tener eso respecto al destino manifiesto, ¿no? ¿Cuál es la segunda enmienda? Lo del derecho a portar armas. No, es la quinta, creo. No Es me la acuerdo. quinta, ¿no? Híjole, me parece que esto suena muy bien para los rednecks. Y una vez que tengamos en consideración que John Titor, pues, es un estadounidense de Florida, híjole, pues bueno, eso de portar armas, de interpretar la Constitución de forma estricta y todo eso, pues, como que viene muy bien. Ujú. Tiene más Sí, sentido, ¿no? De hecho, es el punto sí, principal ahorita de las preocupaciones. Un contexto encima de todas estas tensiones entre los cambios en gobierno y la polarización entre demócratas y republicanos. Un factor bien importante en la sociedad estadounidense es precisamente ese permiso que tienen de portar armas con la claro, justificación de que es para defensa personal y tienen esa capacidad, si es que lo podemos decir de alguna forma muy amablemente, de sublevarse o de ponerse al tú por tú contra el gobierno porque tienen esa capacidad bélica los propios claro. individuos. Entonces eso lo hace extremadamente peligroso y pues de por sí si es una bomba de tiempo sabemos que va a estallar pues, con mucha fuerza, ¿no? Entonces Claro, da sí. miedo. Sí, 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 claro, totalmente de acuerdo. Y luego con los discursos de odio que se avientan en público y que
muchas personas pues aprueban y eso, y luego les sorprende que las personas que promueven estos discursos de odio sean pues vueltas especies de coladeras, ¿no? En público, pues, Horrible. Pues híjole. bueno, el caso Ujú, de Kirk, hace 3 semanas, creo que fue, 3, 4 semanas, ujú. está la polaridad a todo lo que da. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, o sea, ese sujeto, digamos que escupió para arriba. Imperio en decadencia, aparte. Sí, sí, sí. Entonces, también resulta que nos comenta que pues el Internet como lo conocemos, pues ya lo que dijimos, ¿no? Habría colapsado, también teniendo pues ciertas consecuencias, ¿no? Respecto a la cultura, ¿no? Y a la forma en la que se vive públicamente, precisamente porque pues el Internet ha contribuido de gran manera, ¿no? Para la globalización y pues cómo nos comunicamos hoy en día. Y por otro lado, también nos dice que los viajes en el tiempo para ese momento, en el 2036, serían una tecnología conocida, que no se escondería, que se sabría que es de uso militar y además creada por el ejército o para el ejército, pero que pues pocas personas tendrían acceso a ella. Y pues bueno, él nos habla también pues del origen del viaje en el tiempo y nos comenta, bueno, comenta en sus posts que fue inventado, ¿no? Bueno, que fue descubierto teóricamente, o sea, los fundamentos teóricos se desarrollaron entre los años 2001 y 2034. ¿Ok? Durante todo ese tiempo fue que se comenzó a hacer el desarrollo teórico. Según él, los científicos estadounidenses lograron crear microagujeros negros estables con la tecnología del acelerador de partículas del CERN, que es esta cosa, ¿no? Que está ahí en Ginebra, si no me En equivoco. Suiza. Ujú. En Suiza. En Suiza, esta mega estructura enorme que parece una dona en donde hacen chocar partículas con otras para poder estudiar su composición y su comportamiento. Y dicen que allí, entre los años 2001 y 2034, se lograron crear pequeños agujeros negros estables y controlados, ¿no? En condiciones de laboratorio. Según él, también, pues el CERN descubrió pues la base o el fundamento del viaje en el tiempo en el 2001, lo que coincide con los experimentos reales que el CERN ha hecho, ¿no? En esa época. Pero ojo, esas cosas, esos experimentos, este lugar, el CERN, no existía, digamos, en nuestra línea temporal para nosotros en el 2001. O sea, si viajamos, si recordamos lo que había en el mundo hace 24 años, el CERN no formaba parte de lo que se podría encontrar pues sí, en Europa. Entonces, Yo pues creo que eso es más que curioso. nada en internet, o bueno, como conocimiento general, Ujú, porque el LHC, que es, no me acuerdo qué significaba, Large Hadron Collisioner, algo así, ujú, el gran colisionador de hadrones. Sí, sí lleva bastante tiempo existiendo, pero no era muy conocido. Sin embargo, para esas fechas, me refiero a cuando John Titor hizo la supuesta afirmación de que, de que se fuera a descubrir ahí, pues ya había noticias de que iban a cambiar un poco en la institución y que iba a cambiar del experimento LEP, que ese sí no me acuerdo qué significaba, pero ya se iba a convertir en el LHC. Y oh, si ya. son tan viejitos como nosotros, pues recordarán que desde por ahí del 2008 está este mito popular de que en el momento en el que el CERN, el colisionador de hadrones, logre crear un agujero negro, se va a acabar el mundo porque iba a colapsar Claro. todo y se iba a asumir básicamente, ¿no? En ese agujero Ujú. negro toda nuestra existencia. Sí, Pero justamente. es curioso que perdón, es curioso que lo cite desde ese entonces porque no era, estamos hablando del 2000, imagínense aquellos años recién acabados los 90, que se tuviera Qué información chido. sobre qué hacía el CERN y de afirmar eh, que iban a inventar la base a los viajes en el tiempo por los agujeros negros, que ahorita más adelante vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, imposible no es saberlo. Es como ahorita tal vez yo podría afirmar, soy John Titor, soy Juan Titor, y afirmo que se van a crear soles artificiales, este, y por lo tanto vamos a tener energías limpias sin necesidad de huella de carbono directamente. Y mi afirmación se basa en que yo, fanático de estos temas, sé que en España tienen el colisionador ITER,
que es de las Ujú. tecnologías experimentales para crear este tipo de energía. Entonces, si me voy a internet y publico algo así, probablemente un gran porcentaje desconozca de esta tecnología, pero puedo usarlo a mi favor para que crean que soy un viajero en el tiempo, ¿no? Entonces, siento que es algo Pero similar esto. sí, justamente era lo que, bueno, no tal cual lo que tú dices, pero yo iba a comentar que, pues, hasta donde yo recuerdo, el colisionador de hadrones, pues, como que se volvió algo del conocimiento popular, ¿no? Por ahí del 2008, como tú Ujú. dices, con todo esta faramalla, ¿no? De que van a crear un agujero negro y va a succionar la Tierra justamente en ese instante, ¿no? Sí, sí, sí. Em, pero pues sí, o sea, es curioso justo lo que mencionas, como en el 2001, perdón, como en el 2000, este individuo ya tenía ese tipo de conocimiento, pero pues sí, claro, se puede explicar fácilmente, suponiendo que es alguien que pues, es fanático, ¿no? De Ujú. este tipo de temas, aficionado, está interesado, y así. Interesado. Y otra cosa a considerar es que para el punto en el que llega a ser popular la noticia, hay que entender que en ciencia y tecnología es porque ya se llevan años de desarrollo de la tecnología. Y Claro, ahorita sí. también voy a tocar ese tema precisamente con la IBM, que uno de los argumentos es que viajó al año específico de salida de este dispositivo, cuando este tipo de tecnologías yo de primera mano lo sé y lo he vivido 5 años antes de que salgan, y es uno de los grandes factores de las noticias actuales con tecnología en inteligencia artificial, por ejemplo, que es de esto que estamos viviendo ahorita es que lleva desarrollado fácil 2 años atrás, y ya Ajá. está medido y calado. Entonces, sí es muy de ponerse nuestro gorrito de aluminio, pero ya tiene toda una historia mucho antes de que nosotros la conozcamos. Entonces, dudoso de si una afirmación así podría dar credibilidad a que él precisamente es el que sabe que ahí es donde se inventaron los viajes en el tiempo. Claro, sí, y bueno, también nos menciona que justamente estos agujeros negros estables que se crean en el CERN, pues van a tener ciertas propiedades, ¿no? Como por ejemplo curvar los campos de gravedad alrededor de ellos y permitiendo que se pueda manipular, ¿no? La estructura del espacio y el tiempo, facilitando de esta forma, pues los primeros estudios o desarrollos teóricos acerca de cómo, pues, manipular el tiempo y por ende viajar en él. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, o sea, todas estas cosas, ¿no? Todos estos avances tecnológicos, científicos, de los cuales nos enteramos y comienzan a ser públicos que nosotros podemos usar, pues es así justamente cuando se ha, digamos, confirmado su funcionamiento, bueno, no confirmado, esa no es la palabra, cuando su funcionamiento ya es hasta cierto punto estable y lo que se sabe al respecto ya es más o menos regularizable, entonces cuando se vuelve público, ¿no? Yo creo que aquí lo correcto sería decir cuando ya se empieza a experimentar o se empiezan a tener las primeras trazas de experimentos prácticos sobre lo teórico. Lo de curvar el Ajá. espacio-tiempo o de la gravedad, tenemos la teoría de Einstein, Ujú. pues es conocido, ¿no? O sea, afirmar algo que incluso actualmente que tenemos este experimento de el bosón de Higgs, que es algo Ah, sí, que desde décadas atrás se había teorizado. como de los ochentas, ¿no? Ujú, exacto. Entonces se tienen conceptos de que cuando sale la nota se acaba de confirmar o se acaba de hacer un experimento que confirma la partícula de bosón de Higgs. Entonces no es que ahí se haya inventado y haya empezado como que desde ahí la historia para adelante, ¿no? Sino es todo el experimento teórico de décadas de estudios pues sí, de personas altamente inteligentes. Yo creo que ahí sí se podría aplicar el término, pero que imaginan estas soluciones para problemas que tenemos en nuestra realidad, y con solo imaginarlas llegan a crear experimentos o a teorizar experimentos que por algún ingeniero o algún otro tipo de científico llegan a ser confirmados. Entonces ahí está la chamba pesada, ¿no? El cómo Claro. materializar algo que solo estaba en el mundo de las ideas. Está bien Sí, curioso, pero pues nada del otro mundo de otra vez. Decir que te gustaría ahorita tal vez algo teórico. Bueno, tal vez el despertar o la singularidad de la inteligencia artificial, ujú, que van a avanzar tanto las máquinas que van a tomar autoconciencia y se van a desarrollar como un nuevo ser vivo, vivo entre comillas, independiente, ¿no? independiente. Es teoría, no lo hay ahorita que sepamos,
pero pues podría afirmarlo ahorita en cualquier foro y que digan, mira, el Juan Titor sabía cosas, ¿no? Ahí disculpen Sí. si me escucho muy escéptico. Sí, y justo lo que mencionas, ¿no? O sea, a veces este tipo de, pues, estas hipótesis, ¿no? Que solamente existen en la teoría, no se confirman en ese momento precisamente por imposibilidades técnicas, ¿no? Imposibilidades respecto a la tecnología disponible en el momento. Y solamente décadas después, cuando se tiene justamente la tecnología necesaria para hacerlo, es cuando se puede comenzar a poner a prueba. Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Yes, yes. Em, ¿Mande? Yes. Nada que Sí, decir. y entonces nos menciona también John Titor que la tecnología pues se desarrolla, bueno, la tecnología para viajar en el tiempo se desarrolló en secreto por el ejército de los Estados Unidos y pues por empresas privadas entre el 2001 y el 2034. Especialmente con empresas privadas se refiere a General Electric, esa empresa que pues fabrica refrigeradores, de los cuales a lo mejor tienen en su casa estufas, hornos de microondas y todo eso, pero que a su vez también fabrica helicópteros, aviones y armas de destrucción masiva. Sí, esas cosas, sí, cosas Actualmente raras de pasan. Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. El otro Entonces es día, creada por fíjate eso. que, bueno, el otro día me tocó hacerme una resonancia magnética. Órale. Y no, fue mi primera vez, yo creo que alguien ya tendrá experiencia. Pero me subí a la maquinita y se me hizo bien curioso el voltear hacia arriba y ver el logo de General Electric. Y fue así de, mira, estos que no hacían licuadoras. Y fue así de, Sí, órale, hasta este punto llegan bueno, ahí a mí me hace cuestionar si tienes una línea de producción. Yo entiendo que son dispositivos específicos y son caros, pero me hace cuestionar lo caro que son porque es una línea de producción que sí tendrán uno que otro elemento difícil de conseguir, pero si ya ajá, estás en una fábrica, en una línea de producción, por qué es tan difícil acceder a ese tipo de tecnología para la salud? O sea, claro, siento que es como que llevado pues el capitalismo capitalismo. a ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, si ya hay fábricas que lo hacen en líneas de producción gigantescas, como Ujú. por qué no habría una pues yo creo que sí hay una por estado, muy seguramente hay más de una, pero que sea una tecnología Más accesible, más ¿no? accesible, sí, o sea, Claro, justamente como tú lo dices, o sea, si es posible ensamblarlas en fábricas con procesos y mecanismos de producción en serie, pues ¿por qué diablos son tan caras y por qué no hay más, no? Pero sí, capitalismo, ¿no? Escasez generada. exacto, está triste, Sí, pero bueno, General Electric bueno, sí hace sus cosas. sí, otro ejemplo de eso es Samsung, que a lo mejor tienen celulares Samsung, pero pues también, ojo, Samsung fabrica aviones Y de tanques de combate, guerra, tanques de guerra y todo eso sí. está bien loco, ¿no? O sea, toda esta industria militar, ¿cómo se llama? Empresarial, y todo esto está súper raro. Toda esta onda del contratismo o de los contratistas militares Ujú. es todo un rollo bien loco. O sea, cómo es que el Estado le confiere ese tipo de responsabilidades y libertades, ¿no? A ciertas empresas privadas para la creación de armamento, ¿no? Y demás cosas que el Estado usará para, pues sí, destruir cosas, para desvivir seres humanos, para todo eso. Sí, ha de estar complejo el tipo de moral dentro de una empresa para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en el ejemplo específico de Samsung, que es de sí, hacemos teléfonos para mantener la conectividad global y de sí, pero también tenemos el tanque tal, que fue utilizado en la guerra de tal, para matar a tales personas. Sí, 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 justo como tú dices, ¿no? O sea, los aspectos morales son muy, muy curiosos, ¿no? En ese tipo de situaciones, pero hay, o sea, ya siendo realistas en ese tipo de circunstancias, las personas inmiscuidas allí, los que se llenan los bolsillos, pues al diablo, o sea, no les importa Sí, sí, cuántas sí. personas se desvivan con eso, siempre y cuando suban las ganancias y haya más dígitos en sus cuentas bancarias, es suficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Si realmente Resumiendo, se preocuparan por eso, no estarían tan dispuestos a ser partícipes de ese tipo de mercado y de, pues, sistema. sí, resumiendo, las empresas no tienen moral. Sí, sí, sí.
Y pues bueno, John Titor nos dice que en el año 2034 se construye la primera unidad de desplazamiento temporal, es decir, la primera máquina en el tiempo funcional en el 2034. ¿Ok? Según él, esta máquina del tiempo tiene pues las siguientes características, ¿no? Incluso publicó en estos foros de internet imágenes, fotografías de los esquemas, incluso fotografías de la máquina misma. Él dice que el nombre tal cual o el modelo tal cual de la máquina del tiempo que él usa es C204 Time Displacement Unit, es decir, C204 unidad de desplazamiento temporal. El fabricante es General Electric. Se usa pues para desplazar objetos o personas hasta 60 años en el pasado o en el futuro. Ese es el límite, ¿no? Hasta cuánto puede viajar. El tipo de energía que usa pues son dos microagujeros negros giratorios contenidos en campos electromagnéticos, como si tuviera allí pues encapsulados, ¿no? Estos agujeros negros para distorsionar el espacio y el tiempo justamente circundantes a esta unidad, ¿no? Dice que es controlado por un sistema de computadoras IBM que calculan el desplazamiento temporal y el destino. Me imagino que con calcular no solamente se refiere a precisamente cuántos años en el pasado y en el futuro, sino también, por ejemplo, la posición de la Tierra en el momento y todo eso, ¿no? Porque te imaginas, viajas 60 años al pasado, al futuro, es más, viajas cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Y apareces en medio del espacio justamente en donde ya no está la Tierra, pues estaría feo. Pero justo me imagino que debe calcular todo eso, ¿no? Siendo generosos con la historia de Titor, porque no menciona nada específico al respecto. Sí, lo mantiene todo bien, amigo. Utiliza agujeros negros. ¿Qué? Dos motores de singularidades, algo así. Y por ahí hay más descripciones de que sistemas de enfriamiento de rayos X y demás cosas. Fíjate que vi los diagramas, los pueden ver en pantalla si nos están viendo en video. Lo que él subió, a mí de las principales preguntas que me salen con cualquier dispositivo actual, de estos dispositivos que te pintan como muy potentes, es de cómo funciona energéticamente hablando. Porque hasta el momento, digo, hasta hace unos años relativamente hemos tenido la revolución con las baterías de litio, que ya nos permiten hacer inalámbricos bastantes cosas. Pero yo no me imagino la cantidad de energía que tiene que ocupar un dispositivo para contener dos agujeros negros. Otra vez, imaginen al CERN, que es el tamaño o sea, el colisionador en sí tiene el tamaño de una ciudad completa. Sí. Eso es el tamaño de la Ciudad de México, creo. Algo parecido, sí. Trasladar eso a un aparato que es del tamaño que te gustaría, básicamente una caja de herramientas mediana, porque ni siquiera grande, o una maleta carry-on de avión, un poquito alargado. Igual la pueden estar viendo ahí en la imagen, pero bueno, no se le ve la extensión de cable. O sea, sería una payasada que dijera ahí todavía funciona con 110 volts de corriente alterna, o 220. La recargas un ratito. Una batería de carro. Una batería de carro, sí. O sea, otra vez contextualizando, esto es en el 2001. Entonces, ¿cómo obtenía su energía? No se ve que tenga paneles solares. Digo, los paneles solares serían como 8 veces más grandes que tal cual este aparatito. Entonces sí me lleva a cuestionar el que tal vez en su lógica sí es con una batería de carro. ¿Qué tipo de batería? ¿Quién sabe? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Quién sabe también? Pero bueno, viene del 2036, hay que creerle, ¿no? Funciona inalámbricamente, y contiene dos agujeros negros, no uno, dos. Y es que dime. Hasta donde entiendo, pues más bien él diría que precisamente lo que le da la energía a su máquina del tiempo son los agujeros negros. O sea, más bien lo que contiene los agujeros negros allí es precisamente el material del cual está construido ese contenedor. Y los agujeros negros le dan energía y además distorsionan, ¿no?, el espacio, hasta donde yo entiendo. Lo distorsiona. Pero de nuevo estoy... sí, o sea, donde distorsiona va. No sabemos, actualmente no sabemos qué pasa. Es precisamente lo que buscamos, o bueno, buscan los científicos entender sobre la singularidad de los agujeros negros. Pero es sabido que los agujeros negros pues consumen todo a su paso. Materia y energía.
Entonces me Sí. estás diciendo Ah, sí, que algo que cierto, sí sí, sabemos cierto. es consume, eso que sí consume te da energía. Entonces es una Sí, tienes toda la tecnología tan razón, sí, avanzada no. que le pusieron el -1 agujero negro y ahora no consume, ahora entrega energía, ¿no? Que bueno, Consumen. son los teóricos, son los teóricos agujeros blancos. Entonces, Ah, sí. muchas Mm. dudas, muchas preguntas. Este, tengo quejas y también tengo dudas. Pero bueno, Bueno, continuemos en la pero historia. sí, como tú dices, hay que creerle. Viene del año 2036 y seguramente 2036. sabe más que nosotros. Quizá no nos quiso abrumar, ¿no? Con un montón de información que no íbamos a entender. Quizás, Sí. pero fíjate que me he topado con varios videos que tocan el tema. Obviamente no somos los primeros en Ajá. tocarlo, ni los últimos muy seguramente. Pero yo noté, por ejemplo, en persona, porque vi videos con físicos y cuestionan Ujú, eso, así como que, caray, los agujeros negros, a lo que sabemos, funcionan así. Y él está diciendo ujú. lo opuesto. Para las Lo cosas opuesto, sí. de cómputo también, ves a las personas que tal vez no tan allegadas a la informática, al mundo de la computación, y es de, pues claro, una computadora IBM 5100 es especial. Pero para técnicos en computaciones de y por, no Ujú, había más sí. opciones. Entonces siento que divagó mucho en tecnicismos, en palabras complejas y rebuscadas para que no nos diera ese efecto de que, ¿sabes que se escucha complejo? Pues sí, le creo, ¿no? Ajá, claro. Que Pero es bien ojo, común, hay pero... un punto muy importante de todo lo que nos dice que de hecho explica todo lo que no te parece Cierto, cierto. convincente. Va, Sí, va, sí, va. sí. Dale, dale, dale. Pero bueno, entonces, nos dice que pues esta unidad de desplazamiento temporal, esta máquina del tiempo, pues está montada dentro de un vehículo, guiño, guiño, Volver al Futuro, que es precisamente un Chevrolet Corvette del año 67, o que también lo pueden poner en pues camiones militares, ¿no? Pero pues como él es un viajero en el tiempo con estilo, que aparece en los 60, 50 o 20 con lentes oscuros en fotografías, pues él conduce un Corvette, que es una máquina del tiempo al mismo tiempo. Y pues es precisamente en esta unidad, en este automóvil, en donde está puesta la máquina del tiempo y lo que le permite pues moverse entre una línea temporal y otra. Bueno, entre un tiempo y otro. Una cosa a destacar es que él dice que el viaje no es instantáneo. John Ujú. Titor afirmó que para viajar a través del tiempo, el viajero tiene que estar dentro de la máquina del tiempo, en este caso su maquinón Corvette, Ajá, durante un periodo de 2 a 3 horas, y que durante ese tiempo ajá. la máquina se mueve a través del espacio-tiempo hasta alcanzar el Ujú. punto de destino. No recuerdo si lo Imagínate que tenemos. tenga que estar, Sí, o sea, perdón. te subes a... Bueno, supongo que es lo que ibas a decir, pero te subes a tu carro, te quedas ahí sentado, como lo pueden ver en el fondo del video, si es que nos están Ujú. viendo, y simplemente algo funciona y apareces en la fecha solicitada. Creo que hasta Claro, tenían un rango de error, que eso también medio técnico, medio te digo de del que 1%, ¿no? sí, del 1% y capacidad de viajar 60 años. Lo cual Sí. sí, aquí cálculos de tiempo va a estar complicado por unidades, pero el 1% de 60 años sería un año, ¿sí? No, es Mm, el 10%. no, Sí, sí. eso sería el 10. Sí. Entonces, el 10% de un año, ¿cuánto es? ¿2 meses? 2 meses. ¿Mes y medio? No, mes y medio, ¿no? Mes y medio. No, como ¿Poquito un más? mes, tres, un mes, un tercio, ¿no? Más o menos. Ok, entonces sí, Bueno, no sé, no sé matemáticas. si tú te pones a viajar 60 años al pasado, porque solo es al pasado, también ahorita tocamos el tema del futuro, También al eh, futuro, También es al pasado o al futuro. pero había un límite, ¿no? Sí, 60 años, al pasado o al futuro. Pero no había uno donde yo recuerdo como Ah, que... sí, pero eso es, Ok, ahorita ok. viene, sí, sí, sí. Va, va, va. Y no sé, quisieras bajar 60 años al pasado, el porcentaje de error es 1%, la riegas por un mes, pues suena bastante viable el que te puedas equivocar por un mes. Entonces, Sí, otro de esos argumentos como que te da toda la explicación técnica y te cuestionas de que, bueno, pero ¿y si la riegas, qué pasa? Y ahorita viene su explicación. sí.
Claro. Y justamente, ¿no? O sea, estaba pensando, imagínate que sí tienes que esperar, pero no 2, 3 horas, ¿no? Te subes a la máquina y para viajar 60 años al pasado tienes que estar 60 años en la máquina. Pues ese es nuestros viajes actuales en el tiempo. Es la Claro, realidad. solamente el futuro. Solamente al futuro regresas. Si alcanzamos la velocidad de la luz, pasan paradojas bien curiosas. Sí. Pero ya hemos visto que sí pasa. No sé si eres consciente. Bueno, si eres consciente. Si sabes del experimento de los No sé. gemelos Ah, sí, del reloj atómico. claro, sí. Y otro dato curioso para sus mentes es que envejecemos más rápido de los pies que de la cabeza, Porque está más cerca de la Tierra, ¿no? de la Tierra y por lo tanto del campo gravitacional, pero Sí. son así miles de milésimas de segundo. Sí, por eso los pies son lo primero que se te pone feo. Órale, buen chiste, buen chiste. Pero bueno, justamente, ¿no? Titor describe su máquina, pues en muchas ocasiones en sus posts, incluso, como les digo, mandó fotografías de ella. Y en sus primeros mensajes, él dice que, como ya les comenté, es una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria, es decir, que pues te quedas allá dentro del coche, movida por dos singularidades, es decir, dos agujeros negros positivas giratorias, ¿ok? Quizá eso de positivo es lo que quiere decir que genera energía. Produciendo un arreglo sinusoidal Tipler estándar. ¿Qué diablos significa eso? Nunca nos lo dice. ¿Qué diablos es un arreglo sinusoidal Tipler estándar? No lo sé. Si hay alguien que está escuchando esto, que lo sepa, pónganmelo en los comentarios, porque a lo mejor así me vuelvo menos tonto. Yo solo sé que sinusoidal es un tipo de onda Ajá. matemática de sinusoide, Sí. que es híjole, explicado de forma muy sencilla, esta S que forman las ondas, que es así como que sube, baja, sube, baja. Sí. Eso es un sinusoidal de triple, ¿qué? Oh, ¿De triple qué? triple estándar. De triple estándar, pues serán tres. ¿Cuál es el estándar de una máquina del tiempo y una singularidad con dos agujeros negros? Eso sí, no me lo sé. ¿Tendrá ISO Ujú. 9000? Lo dudo bastante. Sí. Pero bueno, otra de las explicaciones rebuscadonas que parece ser que nos hacen entender el cómo funciona su máquina. Claro, y nos dice que, pues bueno, se compone de 6 partes importantes para que funcione, dos contenedores magnéticos para para las microsingularidades duales, es decir, pues el contenedor donde están los agujeros negros, también un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades, precisamente para, yo creo, calcular o determinar cuánto tiempo en el pasado o al futuro se va a avanzar, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. También dice que tiene sensores de gravedad o un candado de gravedad variable. ¿Qué diablo significa eso? No lo sé. También 4 principales relojes de cesio, yo creo que para calcular el tiempo, y 3 computadoras principales. Sí, fíjate que yo me clavé con lo del cesio, porque Ajá. según yo hace poquito habían redefinido lo que era el segundo. Ujú. Y me llevé una gran sorpresa. La definición de segundo como unidad está definida desde el 60 y algo. Deja ver si tengo por aquí la Ajá. notita. Pero híjole, si quisiera darles el dato directamente, déjenme lo trato de encontrar. Ah, si no, fácilmente lo busco. De la siguiente forma: cesio, segundo. Sí, es un átomo de cesio 133 y se requieren ciertas oscilaciones, o sea, ciertas emisiones de este átomo, que son 9, ay Dios, es un número grande, 9.192.631.770 veces que emita esa frecuencia el átomo de cesio hace en un segundo. Y esto está Sí. definido desde los 60. Entonces Ajá. es tecnología que si eres otra vez, bueno, más bien es una definición que si eres clavado en estos temas, pues sí lo Ujú. vas a saber, pero que suena muy complejo si desconoces el Si tema. no lo sabes, ¿no? Sí. Y otro punto a favor es que actualmente se está buscando cambiar esta definición. O sea, actualmente Ok. 2025 se está buscando hacerlo con otro tipo de elementos y con láseres ópticos o circuitos Ajá. ópticos para hacerlo más extenso de los 9.000 millones. Entonces Ya. se va a hacer más precisa la medida y pues John Titor no nos dijo nada al respecto, ¿no?
Claro. Simplemente uso una definición de aquellos años, desde los 60 les digo. Y aparte de esto, pues dice que son, ¿qué? ¿4 relojes? Cuatro principales. Habría que cuestionarse el para qué se ocupan tantos. Ajá, La única relación que hacemos es porque es una máquina del tiempo, créeme. sí. Ocupamos Mientras 4. más relojes tenga, mejor. Exacto, Ujú. entonces otra cosa que me hizo dudar a mí. Sí, y pues otra cosa, ¿no? Que incluso tú ya comentaste hace un ratito, y es que pues eso del sistema de ventilación de rayos X está extraño, ¿no? Ah, cierto. Porque pues Sí. sí, Las porque máquinas X sí ocupan un sistema de ventilación porque es un sistema que se calienta muy fácil. Pero no hay sistemas, bueno, actualmente no tenemos sistemas de ventilación de rayos X. Y no tiene relación alguna. ujú. Sí, está extraño. Y pues bueno, o sea, ya poniéndonos a investigar a detalle sobre estas cosas, nos damos cuenta de que hay muchas cosas raras sobre esta descripción, ¿no? Y las cosas que dice que se ocupan para poder construir una máquina del tiempo. Pero pues bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar a un ser humano del año 2036? ¿Sí? Sí. Otra cosa es sus 3 computadoras principales. De esas 3 computadoras, ninguna puede hacer la chamba de la IBM 5100. Muy Sí, dudoso, ¿no? O sea, sí, son 3 computadoras distintas para manejar una máquina del tiempo, pero necesito viajar al 75 para una computadora que va a resolver problemas que tenemos en las computadoras actuales en el 2036. claro, sí, eso está también raro. Sí, como un poco incongruente, ¿no? Con Sí, la sí, sí. historia. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas, todo eso está montado en un Chevrolet Corvette del año 67, bien cool. Pues sobre todo si vas a viajar en el tiempo, que sea con estilo, ¿no? Y pues no sé, si fuera yo hubiera pedido que lo montaran en una moto, sí, Una en motito. una Indian acá bien chida, pum, Yo, pum, para en, viajar en el tiempo. yo en un bochito. Sí, también. Entonces, pues él compartió, ¿no? Todos estos diagramas, todas estas cosas, incluso una imagen, ¿no? Del logotipo de, digamos, la división del ejército estadounidense a la cual él pertenece, que es la que está encargada de todo esto, que precisamente según él representa uno de los, no sé, modelos teóricos sobre cómo es posible, ¿no? El viaje en el tiempo, ¿no? En donde cada una de esas líneas representa ciertos aspectos sobre la distorsión del espacio y el tiempo. Pero pues, de nuevo, como ya lo hemos dicho, eh, otras ocasiones, pues bueno, en este mismo podcast, perdón, en este mismo capítulo, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este mismo capítulo, pues híjole, todo eso está pues bastante cuestionable, ¿no? También dice más adelante en esa serie de posts que puso en este foro, que el modelo de física cuántica de Everett Wheeler era el correcto y pues este modelo es conocido como el de la interpretación de muchos mundos. ¿Qué quiere decir esto? Se postula que pues cualquier posible resultado de una decisión o de una determinación particular a nivel cuántico realmente ocurre en un universo separado. Es básicamente la afirmación de que todas las posibilidades son reales en mundos diferentes, ¿no? Y que esos mundos diferentes de hecho existen. Existen gran cantidad e infinitas posibilidades que dan lugar a infinitos mundos posibles. Y pues es eso a lo que hoy popularmente la gente se refiere con el multiverso, ¿no? Y todas esas cosas. Ricky Morty. Y él, ¿mande? Ricky Morty, básicamente. Sí, él también afirma que es esto lo que hace que la paradoja del abuelo no sea posible. Entonces ahorita les voy a intentar como explicar esto de una forma pues hasta donde yo la entendí pues, ¿no? O sea, para que sea un poquito más claro. Básicamente lo que Titor dice es que debido a que, como ya como comenté, ¿no? Lo del modelo de física cuántica de Everett Wheeler nos dice que todas las posibilidades, de hecho, sucede cada una de ellas en universos distintos. Él dice que en el momento en el que se viaja en el tiempo, desde tu línea temporal viajas al pasado, una vez que llegas al pasado, se abre una nueva línea temporal. Imagina esto como una línea, ¿no? La línea original, donde no hay ningún viajero en el tiempo. En el momento en el que viajas en el pasado, en ese momento se desprende una segunda línea, entonces ya tienes dos. Esa segunda línea es la, digamos, línea temporal 1.1 en donde ya existe un viajero en el tiempo. Entonces, puesto que cada posibilidad
O sea, si cada situación de cosas, cada evento posible hace que exista una línea temporal nueva en donde sí ocurrió, pues de hecho, como es posible, por ejemplo, que el vaso que yo tengo a mi derecha lo pase a la izquierda, existe un mundo posible, un universo posible en donde ese movimiento no se hizo o se hizo hacia otra dirección. Entonces, él comenta que cuando viajas en el tiempo, lo que haces es abrir una nueva línea temporal. Pero ojo, que se abra una nueva línea temporal quiere decir que la serie de eventos de esa nueva línea temporal están desconectados de la línea temporal original de donde tú vienes. Por lo tanto, él dice que la famosa paradoja del abuelo no es posible. La paradoja del abuelo es una paradoja sobre viajes en el tiempo muy popular que incluso se aborda, ¿no?, en películas, series de televisión y todo esto, en donde dice que, pues, ¿qué sucede, no? Si viajas al pasado y desvives a tu propio abuelo, ¿vas a desaparecer en ese momento? ¿O qué onda, no? Él diría que no pasa nada, porque pues la línea temporal en donde haces eso ya es distinta y que si tú regresas a tu línea temporal original, entonces no habría ningún cambio, tu abuelo seguiría existiendo, no habría pasado eso que tú hiciste, pero la nueva línea temporal sí habría cambiado y allí precisamente eso que viajaste, eso que le hiciste a tu abuelo al viajar al pasado, pues sí habría sucedido. Por lo tanto, la línea temporal, la paradoja del abuelo no trae conflictos, no ocasiona problemas en los viajes en el tiempo. Y por ende, pues no tiene sentido plantear la paradoja y no imposibilita de ninguna manera los viajes en el tiempo. Lo único que a mí se me hace extraño es que si viajas al pasado, ok, vamos a poner, ¿no? Es verdad, viajas al pasado y abres una nueva línea temporal. ¿Cómo diablos le haces para regresar a tu línea temporal original? Porque si viajas al futuro, va a ser desde la nueva línea temporal que abriste al viajar al pasado. Entonces estarías viajando al futuro en la nueva línea, no en la línea original donde tú viajaste. Entonces cuando viajes al futuro va a ser al futuro de la nueva línea y por lo tanto se abriría una nueva línea temporal, siguiendo esta lógica, porque estás viajando a un futuro en esa línea donde tú eres el viajero en el tiempo que llegó desde cierto punto. Así que, pues, si compramos esto, me parece que en cierto sentido sería imposible que él regresara a su línea temporal. Entonces, de esta forma, John Titor, pues parece ser que soluciona el problema de la paradoja del abuelo, pero pues como les comento, o sea, genera otro problema, creo que un poquito más relevante para un viajero en el tiempo, más allá de una paradoja, ¿no? Que es pues cómo regresar a su línea temporal. Y parece ser que eso pues es relevante para precisamente su misión, porque justamente como ya comentábamos, él necesitaba viajar al pasado para recuperar una computadora IBM específica, ¿no? De un modelo específico y llevarla a su línea temporal. Pero pues, híjole, eso está curioso. Entonces, continuando con esto, él dice que precisamente su máquina en el tiempo, pues como les comentaba, no viaja en una sola línea temporal, sino que viaja entre muchas, y pues sí, ¿no? Esto trae ciertos efectos físicos, ¿no? Por ejemplo, sensaciones físicas, ¿no? En su organismo, resultado pues de la fuerza intensa, ¿no? Similar a la de la gravedad, a la que la fuerza de gravedad intensa a la que tiene que estar sometido, similar a lo que es llamado el horizonte, bueno, similar a lo que él llama horizonte negro, antes del salto temporal, ¿no? Que es precisamente este incremento, ¿no? En la gravedad debido al funcionamiento de su máquina del tiempo. Dijo que también al regresar el aire y el entorno se sentían diferentes, ¿no? Una vez que viaja, si viaja al pasado o al futuro, no lo sé, pero que una vez que termina, pues el aire y el entorno en el que se encuentra se sienten de una forma distinta, según él, pues porque está en un universo paralelo. Entonces pareciera ser que los universos paralelos no únicamente cambian el estado de cosas en el sentido de si un vaso está a la izquierda o a la derecha, sino que también parece ser que el ambiente como tal, ¿no? Hasta el aire. Y como les comentaba, pues su objetivo era recuperar una computadora IBM 5100 en el año 1975. Entonces, parece ser que él viaja del año 2036 al año 1975 y después viaja hacia el futuro al año 2000, 98, 99, 2000, 2001, más o menos por esos años, hacer una escala, digamos, en su viaje
que él comenta es por cuestiones personales, porque dice que hizo amigos, que su viaje, su misión ha durado tanto tiempo, que pues ha hecho como ciertas relaciones que le hacen sentir pues este deseo de hacer esta parada técnica para quizá despedirse o hacer ciertas cosas, ¿no? Em, Él afirma que la razón de este objetivo principal es que, pues, primero él es un soldado, un miembro del ejército, pues, de esta parte o esta región de Estados Unidos o este, digamos, nuevo territorio, ¿no? De Estados Unidos y que, pues, el hecho de que él viajara a recuperar esta computadora es debido a que hay un colapso, ¿no? Respecto a la compatibilidad de diferentes tipos de tecnología, precisamente por lo que ya comentabas, Lalo, por lo del software heredado, ¿no? Ujú. Y según él, se necesita una IBM 5100 porque esa computadora tiene la capacidad de emular y depurar código código computacional en múltiples lenguajes pues antiguos como APL y BASIC. Y según él, esto se explica mediante al así llamado Y2K, una cosa que pasó ahí al inicio del 2000, que la gente se volvió loca y otra teoría conspirativa del fin del mundo extraña, que también ahorita vamos a comentar, y el sistema operativo de esta computadora llamado Unix. Entonces, Lalo, ¿qué opinas de esto? Falso, rotundo no. Bueno, en resumen, ¿no? Pues hay muchas cosas cuestionables. Primero que nada, un colapso por incompatibilidad de software heredado. Híjole, tienes que tomarlo muy de pincitas porque estás hablando de que, según él, se está basando en que una tecnología vieja va a solventar algo o a una problemática nueva. Entendible el punto de cosmovisión informática en aquellos años, pero primer argumento en contra, y yo creo que de los más fuertes, es la arquitectura ha cambiado desde aquellos años. Tenemos arquitectura x86, bueno, de 32 bits y de 64 bits. En aquellos años lo popular era el 32 bits, pero ya se empezaba una migración al de 64. Para personas que no son tan allegadas a la informática, es la capacidad de información o de manejo de información que puede tener un procesador. Obviamente en estos casos, no en todos, pero entre más capacidad tengas, mayor cantidad de datos o de información que puedes manejar. El problema del año 2000 o el Y2K y el ¿cómo se llama este otro? Y2K38. Ajá, Y2K38. Es un problema que se va a suscitar, creo que si no mal recuerdo es el 19 de diciembre del 2038, que es donde todos los dispositivos que tengan una arquitectura de 32 bits, esto significa que solo pueden almacenar 32 campos, bueno, la correcta forma de decirlo, 32 bits de información, van a llegar 32 dígitos, ¿no? De ceros y unos. exactamente 32 dígitos de ceros y unos en binario, cosa que no podemos leer nosotros fácilmente, pero las máquinas funcionan así, las computadoras. Esta capacidad de ceros y unos se va a llegar a su límite en cuanto a segundos y se va a desbordar. ¿Qué es desbordar? Básicamente llenas esas 32 casillitas de unos y se desborda y se reinician en ceros. Que en el caso de terminología de datos, el primer bit de una cadena de número binario indica su signo. 0 si es déjame recordar, sí, 0 si es positivo, 1 si es negativo, o viceversa, igual la estoy regando ahí, pero bueno, es positivo o negativo si está prendido o apagado ese bit. Entonces va a llegar a ese 1, se va a activar y se va a hacer un número negativo, lo cual nos va a llevar a el 1900 como fecha virtual, como fecha de la máquina. Entonces este es un caso que se va a dar en ese año. Ya se tiene más que solventado. Sin embargo, se aconseja que no viajen en un avión, o bueno, que su vida no dependa tecnológicamente de un aparato en esa época, porque bueno, a cualquier ingeniero, cualquier persona de mantenimiento se le pudo pasar y
pues los procesadores ya están muy mezclados en nuestra vida diaria que pues no tenemos la certeza de que haya un dispositivo como un procesador de este tipo de arquitectura en cualquier cosa mínima de nuestra vida, ¿no? Entonces puede ser como que la máquina principal sí, pero el componente de, no sé, imagínense, de control de temperatura, no. El componente de sensor de X o Y cosa no se actualizó. Entonces es como otro tipo de teoría de conspiración. Y otra cosa que sale como rama de este tema, que no está relacionada, pero este año, esta fecha de reinicio a lo que se va a regresar, si es que llega a pasar este problema, va a ser un viernes 13, curiosamente. Entonces, por ahí hay gente también diciendo así como que, ves, va a pasar algo, está todo planeado. Pero bueno, sin divagar tanto, va a ocurrir esto, sí o sí, porque así está la arquitectura. La solución es una arquitectura de 64 que ya venimos migrando desde, yo creo que desde 2008, 2005 por ahí, ya los chips en su mayoría, incluso los de los teléfonos, ya son de 64 bits. Pero aquí hay otra cosa bien curiosa. No recuerdo qué fecha es, creo que 2013. Se crea una nueva arquitectura que es la famosa arquitectura ARM. Y es la razón por la cual ya tenemos programas en la palma de nuestra mano, en nuestros dispositivos celulares y en cosas móviles. Pero yo me pongo a pensar qué pasaría en ese futuro distópico de John Titor si supiera que pues hay, aparte de diferentes programas, hay otras arquitecturas de software. Pero Dime. Pero es que precisamente eso no pasó porque, o sea, en esta línea temporal no es la misma línea temporal de John Titor. Entonces, cuando él viajó al pasado, él modificó la línea temporal al decirnos todas estas cosas y por lo tanto nosotros ahora tenemos todo esto. Precisamente y por... ya cambió. Ajá, Okay. sí, porque las líneas temporales se separan y pues ya no es la misma. Así que todas esas cosas por lo que lo hemos criticado no aplican porque es distinto. Ok. Sumándome a eso, la computadora IBM sí tenía la capacidad de emular un sistema que se llamaba System 360, si no mal recuerdo. Pero curiosamente uno de los argumentos de John Titor era que él venía por esa computadora porque tenía capacidades especiales, y luego por ahí salió un ingeniero, se me olvidó ya su nombre, que dijo sí, lo que él dice es cierto, yo fui ingeniero de esa computadora y tiene una capacidad especial. Y esa capacidad especial era que emulaba software de otro tipo de arquitectura de sistema. Pero claro, no fue la primera computadora que lo hizo. IBM en su momento lo ocultó para ventas, tristemente. O sea, fue así como que esta cosa hace de todo. Entonces como que la nerfeó. O bueno, omitió información para que no se comiera el mercado de sus otros equipos. Pero después de esa computadora antes de ella tenemos ya sistemas que lo hacían. Y después tenemos muchísimos más sistemas que podían emular este famoso sistema APL y BASIC. Sin ir más lejos, una computadora de aquellos años, una Windows XP, podría ser perfectamente la chamba. Entonces basta cuestionarse así como que ¿por qué tendrías que ya estar en ese año y todavía tener que ir de regreso y otra vez al futuro cuando podías agarrar esa computadora en ese entonces? Claro. Otro cuestionamiento es ¿por qué? O sea, si ahorita, yo creo que ahorita es un poquito más complicado por los años y por el coleccionismo y todo lo que generó esta leyenda. ¿Por qué no conseguir la IBM 5100 en el 2000? Voy a un mercado de pulgas, básicamente un tianguis, y consigo el cacharro, ¿no? Al parecer tenía que conseguir la nuevecita de agencia por alguna extraña razón. Sí, pero pues es precisamente por esas bifurcaciones, ¿no? De las líneas del tiempo. Aquí pues yo me estoy poniendo de abogado del diablo, o sea, sí. Justamente cuando se regresa al pasado, sucede todo esto, pues hay líneas temporales. Quizá, no sé, estábamos en un principio en la línea temporal original de John Titor, en donde sí van a pasar todas estas cosas, pero cuando él viaja a recuperar esta computadora en los 70s, pues se abre una nueva, ¿no? Y se abre otra, teniendo en consideración todos los efectos de su viaje, de todo lo que hizo, dando pues como resultado que hoy en día pues el mundo sea como es y diferente a como es, pero también para cuando regrese va a ser distinto, tal vez ya no hay el problema que fue a solucionar
exacto. Tal vez si viaja al 75 y cambió tanto y ahora no es no sé, algo muy soso o bobo, como ya no es la IBM 5100, sino ya es la IBN, no sé, Sí, otro tipo de marca, ¿no? Otro tipo de ingeniería. ¿Qué lo llevaría, qué te daría certeza a ti de que vas a viajar en el tiempo y que vas a encontrar esa solución? no, pues Suponiendo que nada. sea esa versión que está diciendo, ¿no? Entonces se vuelve absurdo, Ajá. un poquito de absurdismo si todo es tan vasto, llano y diferente. Que por ahí menciona Exacto. que sus viajes provocan del 1 al 2% de cambios en la realidad o algo así. Que Ajá, bueno, si sí, consideras sí, el sí. todo como un 100%, pues el 1% han de ser bastantes cosas que cambian, ¿no? Sí, muchísimo. Entonces puede ser Sí, desde... Yo ahí a lo mejor como, lo relaciono mucho con lo de Ricky Morty, que ajá. es otro universo donde simplemente tienes una pestaña más. Sí, claro. O sea, así de O absurdo y así ridículo, de ¿no? absurdo y ridículo, donde te rascabas la mejilla a las 3 de la tarde y acá fue a las 2:59. Sí, o Ese fue como el cuando cambio. Homero viaja también. No Cierto, sé si es el capítulo de Los Simpson, ¿no? sí, Que pero ahí hace se un montón altera, de ¿no? cambios en el pasado. Ajá. Sí, Po- termina haciendo que las personas tengan una lengua retráctil pegajosa. Fum, y así, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y cosas bien Entonces, locas. Pero sí. es cuestionable el que algo tan preciso como lo sería una estructura, un modelo de computadora que puede variar bastante por lo que él dice de sus universos paralelos, sea la razón principal de que él tenga que viajar al 75. Y volviendo un poquito a lo Sí. de tecnología, en el 75, creo que ni siquiera salió en el 75, salió en el 78. Oh, Pero salió, significa que llevaba desarrollo antes. Y una de las buenas teorías precisamente es que su viaje en el tiempo provocó esos cambios y es la realidad que nosotros conocemos con la IBM. Entonces esa puede claro. ser otra teoría de la conspiración, ¿no? Que precisamente su viaje, eh, o sea, ¿qué pasa si John Titor nos engañó, robó, cambió nuestra línea temporal, robando la versión original y no especializada, que era lo que realmente ocupaba de la IBM 5100, y Ajá. influyó en que los ingenieros de nuestra línea temporal trabajaran en ese proyecto y que fuera precisamente esto que conocemos ahorita como ese cambio de arquitectura o lo que ocultó IBM hacia Claro. nosotros en nuestra realidad. Pero bueno, ahí ya es así Sí, sí, como sí. que creerle ciegamente y pues tragarnos sus rebuscadas teorías de viajes temporales, ¿no? Claro, pero mira, justamente, o sea, si nos ponemos en esa posición, chécate, o sea, si compramos la idea de que las líneas temporales cambian y todo esto, se vuelve imposible confirmar o refutar lo que John Titor dice. O sea, Sí, siempre todo puede ser el resultado de las modificaciones de los viajes en el tiempo. Incluso si suponemos que el viaje en el tiempo existe desde el 2031, no, desde el 2034 en su en su línea. línea temporal, pues entonces seguramente hubo viajeros en el tiempo previos a él que viajan en el 2036, también ocasionando otros cambios. Entonces realmente nunca podríamos decir, ah, no, pues es que John Titor mintió o algo así, sino que pues simplemente estamos en una realidad diferente a la de John Titor y es imposible confirmarlo. Aparte, uno de sus posts, por ahí lo vi en varios videos y explicaciones, que fue que su propósito, y él lo ponía así tal cual, era el no ser creído. Ah, sí, claro, Entonces, justamente, pues ¿no? Él también, ¿no? dice Que te eso. pones a discutir con alguien que quiere que no le creas. Sí, Sí está muy loco llevar la continuidad y como que sentar cosas reales. Eh, Otra de las cosas que también iba a cuestionar, o bueno, a mí se me vino a la mente, él dice que es de un pelotón, ¿cómo se llama? sí, del ejército. Es del ejército, es de una sección en específica del ejército de viajes temporales, pero pues acá en nuestra línea temporal se ven pues muy relajado, ¿no? Pues vine acá casi que a vacacionar, a ver a mis compas, porque pues muy feliz. Y eso habla de una actitud muy distinta a lo que se tiene estereotipada de un militante, ¿no? De una persona inscrita en el ejército, con esta Pero, rigidez en cuanto a comportamiento. O sea, sí, pero ten en cuenta, dale, ¿mande? dale. No, o sea, también ten en cuenta que pues también dice que la estructura social, ¿no? O sea, cambió bastante. O sea, realmente después de la guerra civil y la guerra nuclear y todo esto, pues parece ser que pues sí, ciertos como tipo de valores y formas de percibir
las cosas socialmente, culturalmente cambiaron. Y puede ser que pues no necesariamente tiene que ser como nosotros concebimos a los militares, ¿no? Ok, ok. Pero si eres del ejército, él menciona que la Carta Magna, bueno, la Constitución de Estados Unidos es estrictísima. Y yo me pongo a analizarlo en nuestra línea temporal, por ejemplo, con un Navy SEAL, que es así el top, top, top. Sí, ¿Cuál va a ser su destino llegando, ¿no? Cuando se enteren de que te fuiste a pasear al 2000 y que alteraste la línea del tiempo por esto, esto y esto otro. Pues cuello. definitivamente yo no regresaría si fuera él. Ajá. Un poquito choqueante. Y la otra es que precisamente por esta toda historia, bueno, esta leyenda, podemos encontrar el emulador de la computadora IBM 5100 en línea, lo cual habla de que se trasladó a una tecnología nueva como lo es la tecnología web con HTML, CSS y JavaScript. Y me lleva a cuestionar si tenemos en nuestra línea temporal, sin guerras y sin todos estos problemas, la capacidad de emular esta computadora, que le impidió a los ingenieros informáticos en el 2036 considerar que era mejor opción viajar en el tiempo que realizar un emulador o recrear la circuitería de una computadora de en ese entonces, de hace 80 años, casi casi. Pero ten en cuenta que en su línea temporal el Y2 casi sucedió. O sea, realmente pues hubo ahí un reseteo, ¿no? En cuanto a su tecnología y capacidades informáticas. Entonces, pues realmente es un poquito injusto que juzguemos, ¿no? De esa forma a John Titor en su línea temporal, porque pues ellos sufrieron un montón, ¿no? Y pasaron por cosas por las que nosotros no, gracias a John Titor. Ok, Te ok. estoy yendo muy mal, ¿eh? Yo sé, yo lo sé, pero me hace pensar que si los ingenieros informáticos de su línea temporal no pudieron solventar el desbordamiento de un bit, que es un problema conocidísimo en la informática, o sea, te lo enseñan desde las bases, pues habla muy mal de, o bueno, ahora entiendo el por qué dicen, no, mejor viajamos en el tiempo antes de corregir ese bit. No, eso sí es mucha chamba, ¿no? Mejor viaja en el tiempo y altera las líneas temporales. No sé, Sí, la de mi verdad, lado sí sí. es, yo entiendo cómo me estoy viendo, pero, hombre, créanme que en la ingeniería, pues ese es el punto, ¿no? Ingeniártelas y resolver los problemas con las cosas que tenemos a la mano y provocar ese cambio. Pero bueno, muy distinta su sociedad a la de nosotros. Muy América también. Es otro de los argumentos. Él menciona que la guerra la inicia Rusia atacando China, Ajá, muy acorde a la agenda de los 2000, ¿no? Rusia es el claro. enemigo de todo el mundo, cuando pues, en nuestra realidad, en nuestra línea temporal, pues Rusia y China como mínimo son amigos, Sí, aliados concretamente y dependientes el uno de, bueno, más dependientes unos que lo de de, los otros, pero pero de sí, nuevo, o sea, la línea temporal cambió. la línea temporal cambió, exacto. Allá los rusos siguen siendo malos como la propaganda de los 90s. Claro, Y viajamos en el tiempo como las películas de los 80s. Que sí. eso no cambió, ¿no? Bien curioso. Por qué no fue un triciclo del tiempo? ¿Por qué no No, cambia tiene que ser con estilo. el logotipo de su Pero sí, pelotón? ¿Por qué se parece tanto al de Star Trek? sí, cierto, también se parece un montón al de Star Trek. Sí, tienes razón. Pero bueno, o sea, sí, yo digo esto, ¿no? Como también de nuevo poniéndome del lado del abogado del diablo, pero pues sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay un montón de inconsistencias y cosas que pues hacen ver que su teoría, ¿no? Está pues extraña, o sea, no se sostiene, pues. Y justo como dices, ¿cómo puede ser posible que sea más fácil viajar en el tiempo que simple y sencillamente ingeniárselas para resolver el problema en su línea temporal y ya? O Sí, sea, realmente es muchísimo más complicado, como por qué diablos, ¿no? sí, hay cosas que se Eh, sobreponen, incluso con lo que menciona de las computadoras son más chicas pero más potentes. ajá, o sea, ¿cómo? Eso obedece a la ley de Moore, también de los 80s, 90s, principios de los 2000, donde se suponía, ya no me acuerdo los años, creo que era cada 2 o cada 5, pero era cada esa cantidad de años se duplicaba la capacidad de procesamiento y se reducía a la mitad el volumen que ocupaba el dispositivo. Y se Ujú. respetó durante muchos años, justamente hasta el 2008, 2010, donde ya fue así de
ya reducir los transistores que ya están en una etapa, no me acuerdo si de 7 o 4 nanómetros para que funcionen, ya fue inviable porque ya te metes con problemas cuánticos en esos niveles de electrónica. Entonces se dejó de respetar esa regla, pero él sí la tenía muy presente de que sí, o sea, son chiquitas y son poderosas. Y eso curiosamente no cambió, ¿no? O sea, los carros no cambiaron, incluso los lenguajes de programación no cambiaron, curiosamente. En su línea del tiempo es APL y BASIC, y aquí también es APL y BASIC. ¿Por qué eso no cambió? O sea, ¿por qué lo...? Sí, ¿no? Y parece que es un aspecto como fundamental de lo que él nos está diciendo. Y si realmente como que su viaje era precisamente para tener o causar una modificación al respecto, tendría todo el sentido del mundo que eso hubiera cambiado en lugar de otras cosas. Exactamente. Entonces, si ya estás hablando, digo, no sé si tú me puedes ayudar a darle como un tag, una definición a... Si han cambiado tantas cosas como hechos temporales, como las guerras y tal, como por qué no cambiaría algo intangible como lo es la implementación de ideas humanas en el caso de lenguajes de programación, que es completamente variable. Sí, claro. Allí hay como cierta terminología en filosofía y la lógica que puede ayudar como a responder eso, pero eso viene en el siguiente capítulo. Va. Entonces ya, para ir cerrando este capítulo, precisamente hay que terminar de hacer ciertas aclaraciones sobre todo lo que John Titor comentó, ¿no? Ya posteriormente de todo esto, ¿no? De su participación en los foros de internet, pues resulta que se hace público a sí mismo en el programa o en el foro más bien, mejor dicho, de Art Bell, como ya les dije al principio, conductor de Coast to Coast. Y pues justamente se supone que John Titor le mandó faxes a Art Bell justo con todos estos planos y fotografías de su máquina del tiempo. Y al mismo tiempo, y a su vez, pues, le dio una serie como de pronósticos respecto a lo que pasaría en el futuro, ¿no? En ese momento, ¿no? En el 2000. Y justo hasta ese momento, como habíamos dicho también al inicio, él participaba en estos foros con el seudónimo de Time Travel-0, y ahora en el foro de Art Bell, ahora aparece como John Titor, ¿ok? Entonces hace ese cambio en su nombre de usuario. Y dice que pues van a pasar una serie de cosas, ¿no? Primero, lo que ya comentamos, ¿no? La guerra civil en Estados Unidos entre el 2004 y el 2008, cosa que pues simple y sencillamente no sucedió, pero pues dijo que iba a pasar, ¿no? También por otro lado, la Tercera Guerra Mundial en el 2015, que nuevamente no sucedió, y pues ahí tenemos otra forma, ¿no? De ver que pues simple y sencillamente se equivocó. Y por otro lado también dice problemas tecnológicos y el colapso literal. Pues bueno, al menos el Y2K y el Y2K del 2000 no pasó, y podríamos decir que quizá nos advirtió o provocó que no pasara cuando él viajó al pasado. Pero pues lo del 2038 pues aún está por verse, pero como bien ya nos dijiste, pues justo se han tomado medidas al respecto y pues pareciera ser que solucionado, ¿no? Solventado. También por otro lado los cambios sociales y culturales pues parece ser como que no está sucediendo del todo, o sea, todo indicaría como que el rumbo de la sociedad, ¿no? Va como hacia el contrario, una sociedad más individualista, y que pues sí, no hay ciertas agendas que motivan, ¿no? Como el regreso a cierto tipo de vidas un poco más simples en el sentido de la dependencia o una menor dependencia de la tecnología, pero al menos como que parece que no es lo prioritario, o no es la mayoría. También pues también predijo otra serie de cosas, ¿no? Más pequeñas, como por ejemplo el colapso del internet, que tampoco pasó. Por otro lado también predijo es que aquí le moví algo raro a mi documento. Predicciones menores como el colapso del internet, que no pasó, que China sería una superpotencia, que se involucraría en guerras, y pues bueno, eso es verdad, pero creo que en los 2000 eso era fácil de prever, ¿no? O sea, China ha tenido un crecimiento económico, militar bastante grande que se viene gestando desde finales de los 90s. También pues otra cosa que dijo es que pues Rusia atacaría a la Unión Europea y a Estados Unidos, pero pues justamente
No pasó como tal, pero pues podemos ver que hoy en día pues están todas estas tensiones y el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. Podríamos decir que puede ser que que haya acertado, pero se equivocó en el año. Y también pues menciona que hay un mayor uso, ¿no?, de terapias genéticas y de biotecnología, que eso pues parece ser que sí es verdad, pero pues como que también eso formaba parte de la agenda científica y tecnológica desde pues inicios de los 80s, inicios de los 80s y finales, ¿no?, de los 80s. O sea, es algo que ya se tenía en la mira y que pues de nuevo que se inventarían los viajes en el tiempo, ¿no?, en 2034, pues eso está todavía por confirmarse. Y también dijo otras cosas, ¿no?, también muy curiosas, como por ejemplo que no comamos ni usemos productos provenientes de ningún animal que haya sido alimentado con partes de sus propios individuos de su misma especie, pues desvividos, ¿no? Y esto parece que hace referencia al mal de las vacas locas, conocido también, mejor conocido de hecho, como encefalopatía espongiforme bovina, que pues a finales de los 90 sí fue todo un problema, ¿no?, en la Unión Europea, y que pues causa un montón de problemas, ¿no?, neuronales significativos e importantes en seres humanos, ¿no?, precisamente por los priones. También, también dijo que no beses ni tengas relaciones sexuales con ninguna persona que no conozcas. Creo que eso desde los 70s es como pues una recomendación básica, ¿no?, de salud, de higiene y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. También aprender a tener principios básicos de saneamiento y purificación de agua. Ok, eso también pareciera que es algo deseable. Todo esto se pone como en un sentido acá medio conspiranoico de estas personas que se preparan con búnkers y todo eso para el fin del mundo. También los preppers. ¿Sí? Sí, estaría. Sí, cierto, tú eres de esos, sí. También está familiarizado con el uso de armas de fuego para pues cualquier contingencia, muy, muy gringo de su parte. Conseguir botiquines de primeros auxilios y aprender a usarlos. Encontrar 5 personas dentro de un radio de 100 millas en quienes podamos confiar nuestra vida y mantener contacto con ellas. También conseguir una copia de la Constitución, pues en su caso de los Estados Unidos, y leerla para conocerla. Comer menos, ¿no?, para evitar, por ejemplo, cosas como el sobrepeso y pues cualquier otro tipo de, ¿cómo se llama?, de enfermedad, ¿no?, o de comorbilidad, ¿no?, relacionado con esto. Y también pues para acostumbrarnos, ¿no?, a subsistir con una menor ingesta de calorías. También comprar una bicicleta y 2 juegos de neumáticos de repuesto por si pasa cualquier cosa. Y también pensar en qué llevaríamos con nosotros en caso de que tengamos que dejar nuestro hogar en menos de 10 minutos, ¿no?, y nunca regresar. Tener todo eso ahí a la mano, que teniendo en cuenta que el sujeto dice ser de Florida y considerando pues que Florida es un lugar que se ve constantemente afectado por huracanes, no me parece raro que haya pensado todo este tipo de cosas, ¿no? No sé, al menos aquí donde nosotros vivimos, que es un lugar que hasta cierto punto estamos como privilegiados en ese sentido, ¿no?, que no hay catástrofes naturales cada año que puedan hacer que nuestras casas desaparezcan de un momento a otro, pues como que nos parece un poquito alarmista todo esto que dice, pero pues bueno, pero también recuerda, viene de una línea temporal en donde hubo una guerra civil y una guerra nuclear, así que está totalmente justificado. Y pues bueno, al final este sujeto se despide en el foro de Art Bell diciendo lo siguiente, ¿no? Deja ahí un mensaje en donde dice: disfruten el tiempo que tienen en su línea, aún pueden evitar lo peor, ¿no? Y parece ser que lo dice de despedida y enseguida comenta que lleva un bidón de gasolina contigo en el coche cuando salgas a carretera por si te quedas sin combustible en el camino, y después de eso nunca jamás volvió a aparecer. Y pues bueno, o sea, pareciera que el viajero del tiempo regresó a su línea temporal, o al menos a la línea temporal a la cual podía regresar luego de haber abierto un montón de líneas temporales, si es que era posible, si es que no es posible regresar a tu línea temporal original. Pero pues sí, así está. Y pues bueno, gente, gracias por llegar hasta este punto de este tema, hasta este punto del capítulo. Les agradecemos por su atención y todo. De nuevo, muchas gracias a Glitchbay por estar, por permitirnos usar su música. Y de nuevo les recuerdo las redes sociales, síganos en todos lados como paralogía.podcast24. Y pues nada,
Muchas gracias. Continuamos enseguida con la grabación del segundo capítulo y por eso nos van a ver con la misma ropa. Cámara. Baigón.